Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de cálculo integral. Soy Brian Díaz, bienvenidos de nuevo a Blackboard Tablero Negro. El día de hoy hablaremos acerca de las antiderivadas, definición y ejemplos. Supongamos que yo tengo una función f de x igual a 3x al cuadrado. Entonces diremos que su antiderivada será f mayúscula de x igual a x a la 3. ¿Y por qué vamos a llamar esta la antiderivada? Simple, porque f' de x, que como vimos en el video anterior, es lo mismo que de f de x, será igual a, cuando yo derivo esto, me tiene que dar 3x al cuadrado, donde 3x al cuadrado resulta ser f de x. Ahora, miren lo siguiente, ¿qué ocurre si a esta f mayúscula de x yo le agrego una constante c? Pues resulta que al derivar f, es decir, calculando f' de x o de f mayúscula de x, vuelvo a obtener 3x al cuadrado. Claro que la derivada de una constante es 0. Recordemos, las derivadas son variaciones infinitesimales. Como vimos en el video pasado, estas d's que aparecen aquí significan hacer un delta muy pequeño. Entonces esos deltas se convierten en d's. Como siguiente ejemplo, miremos la siguiente función. Entonces diremos que su antiderivada será f de x igual a menos 2x al cuadrado más 2 logaritmo natural de x. Y agregamos una constante, ya lo vimos en el ejemplo anterior. Ahora, ¿por qué yo sé que esta es la antiderivada? Porque cuando yo haga f' de x, eso va a ser igual a 2 por menos 2 menos 4, x más 2, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de una constante es 0. No lo voy a colocar aquí. Entonces miren que esta f' de x resulta ser f de x. Entonces se acostumbra a decir que la antiderivada f de x es igual a esta siguiente notación. Esta s que aparece aquí y aquí dentro f de x y esto multiplicado por un dx. Entonces voy a utilizar una notación que se utiliza mucho en ecuaciones diferenciales y que nos va a servir para identificar esto que está acá. Y cuando veamos áreas bajo la curva, esto se va a entender a digerir de una forma más sencilla. Sabemos que f' de x es igual a la derivada de la función con respecto a x. Esto lo vimos el video pasado. Entonces aquí la cuestión es la siguiente. Este dx que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Voy a reescribir esto de la siguiente manera. Voy a hacer lo siguiente. Muy bien. Ahí lo que hice fue escribir este df primero y el dx que está dividiendo lo pasé a multiplicar al f'. Ahora, lo que significa en realidad esta operación, esta s que está acá, es simplemente una suma. Y eso va a ser una suma de unas ciertas cantidades infinitesimales. Entonces eso me sirve como una cierta operación. Más adelante vamos a ver que esa operación es inversa a la derivada. Entonces voy a aplicar esa operación a ambos lados y diremos lo siguiente. Que esta operación que está con naranja o rojo, como ustedes lo vean, es inversa a la operación de diferenciación, esta de que aparece aquí. Entonces al ser operaciones inversas se anulan y me queda f de x. Y esto va a ser igual a la s larga que aparece acá, f' de x, pero f' de x ya vimos aquí y acá que es f de x. Entonces va a aparecer f de x por dx. Y esa va a ser la antiderivada. Y obviamente va a aparecer una constante. Ahora, esta es una notación que nosotros vamos a ir utilizando bastante. Ya sabemos de dónde aparece esta cuestión de la s larga. Es una operación inversa a la derivada. Después vamos a verlo en la introducción de áreas bajo una curva, a través de sumas de Riemann. Por lo pronto nos vamos a quedar que esta f de x es la antiderivada y se va a denotar por medio de esta expresión de acá. Ya nosotros diríamos lo siguiente: si queremos calcular la integral de la función, vamos a colocar esto como ejemplo 3, pero va a estar ligado al primero.
Si queremos calcular la integral de 3x al cuadrado por el diferencial de x, entonces diremos que su antiderivada o su primitiva va a ser igual a x a la 3 más c. ¿Por qué razón? Porque esto que está acá es la f mayúscula, tal que la derivada de esa función, lo mismo que de f de x, me tiene que dar esto que está aquí adentro, 3x al cuadrado. Y obviamente eso se puede corroborar. Bien, entonces aquí ya tenemos la definición de antiderivada por medio de lo que está aquí encerrado en este cuadro. Ahora, las antiderivadas tienen unas propiedades. Primera propiedad, vamos a llamarlo propiedades. Y son las siguientes. Entonces, primero, que la primitiva o antiderivada de 0 es igual a una constante. Y esto es debido a que la derivada de la constante pues me va a dar 0. Como segunda propiedad tenemos que la que la primitiva o antiderivada de 1 por dx es igual a x más una constante. Y esto es debido a que cuando nosotros derivemos esta parte que está por acá, cuando nosotros derivamos esto, ¿cuánto nos daría? Pues 1. Siguiente propiedad, la antiderivada de a por dx siendo a una constante es igual a lo siguiente. Eso sería a veces la antiderivada de dx. Si nosotros vemos que este dx aquí está multiplicando a un 1, entonces utilizaríamos la propiedad anterior y diríamos que esto es a veces x más c, que es lo mismo que distribuyendo, pero a es una constante y c es otra constante. Eso me da como resultado una nueva constante al multiplicar. Llamémosla d. Esta sería la tercera propiedad. La cuarta propiedad es la siguiente. La antiderivada de x a la n de x, siendo n una constante, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Y claramente aquí n tiene una restricción. Vamos a colocarla con otro color. N tiene que ser diferente de menos 1. La razón por la cual n debe ser diferente de menos 1 es clara en la medida que nosotros vemos si n vale menos 1, me quedaría en el denominador menos 1 más 1 y sería una división por 0. Cuando n es igual a menos 1, tenemos la siguiente propiedad. La antiderivada de x a la menos 1 de x, que es lo mismo que si este menos 1 lo vamos a cambiar de signo positivo, es decir, bajamos el x y cambiamos su signo, entonces me queda la antiderivada de 1 sobre x por dx. ¿Cuánto sería esa antiderivada? Pues la antiderivada es logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Si ustedes recuerdan, la derivada del logaritmo natural de x da 1 sobre x. ¿Por qué se coloca este barra de valor absoluto? Pues eso es debido a que el logaritmo natural, la función, está definida para valores positivos de x. Ustedes buscan la gráfica del logaritmo natural y se darán cuenta que x no está definido para valores negativos de x. Como sexta propiedad tenemos lo siguiente. La antiderivada de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de las antiderivadas de las funciones. Es decir, este operador que aparece aquí lo puedo, llamémoslo así, distribuir para cada una de las funciones. Entonces, como pueden ver, lo que hice fue repartir el operador para f más o menos la antiderivada primitiva para g de x, dando como resultado a una función f de x más o menos la antiderivada, una función g mayúscula de x, y obviamente adicionando una constante. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estas propiedades. Quiero señalar que en la tercera propiedad yo he abusado un poco, y es que esta a como constante, o sea, en realidad uno lo que tiene que hacer es que esta a ponerla a multiplicar a una función arbitraria f de x, de tal manera que
la antiderivada de a por la función sea igual a por la primitiva de la función. Es decir, aquí colocar una f y acá colocar una f. Perdón, ese paso me lo he saltado. Igual no va a afectar a los ejemplos que vayamos a ver en un momento. Vamos a calcular la antiderivada o primitiva de raíz cuarta de x por dx. Entonces, para calcular esta cantidad vamos a hacer una pequeña transformación. Vamos a colocar esta raíz cuarta de x de otra manera, es decir, vamos a decir que esa es la primitiva de x a la 1/4 por dx. Y de esta manera ya me queda más fácil utilizar la propiedad del exponente que aparece acá. Entonces vamos a utilizar esta propiedad que aparece aquí, la número 4. Entonces esa antiderivada será igual a x a la 1/4 más 1 sobre 1/4 más 1, y obviamente tenemos que adicionar la constante más c. Y 1/4 más 1 me da 4 por 1, 4 más 1, 5, 5/4. Entonces esto sería x a la 5/4 sobre 5/4 más la constante de integración que se llama. Este 5/4, recuerden que es esto que está aquí. Es lo que está aquí entre paréntesis, tanto arriba como abajo. Y después de simplificar, entonces el 4 sube y me va a quedar, voy a acomodar ese 5/4, que quede más claro que es un exponente. Hemos utilizado la propiedad número 4 para resolver este ejercicio. Miremos otro ejemplo. Voy a borrar esta parte de aquí para ir utilizando cada una de estas propiedades. Entonces miremos la antiderivada o primitiva utilizando la propiedad 6. Tenemos que esto va a ser igual a la antiderivada de 2 coseno de x menos la antiderivada de 8 sobre x. Y utilizando la propiedad número 3, miremos que el 2 y el 8 son constantes. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a 2 veces la antiderivada de coseno de x menos 8 la antiderivada de 1 sobre x de x. Ahora, esto me quedaría 2 veces. Debemos encontrar una función tal que al derivarla me dé como resultado coseno de x. Y esa función es la función seno de x. Aquí aparece una constante al integrar esta función. Eso se puede llamar más c1. Menos 8 veces y la antiderivada de 1 sobre x, ya sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante que vamos a llamar c2. Y esto al final de cuentas es igual a la antiderivada del coseno de x, que sería 2, que es la constante, por seno de x menos 8 logaritmo natural del valor absoluto de x, y c1 más c2 es la suma de dos constantes, te lo vamos a llamar c, simplemente, donde c es c1 más c2. Entonces miren que aquí hemos utilizado la propiedad 4, la propiedad 3, y ya con esto nosotros tendríamos una base para las antiderivadas. Obviamente tendríamos que mirar muchos más ejemplos, eso lo voy a retomar en el siguiente video. Así que no siendo más por el día de hoy, suscríbanse, compartan, nos vemos en el próximo video del curso. Saludos.